¿Qué retos asumirá el próximo presidente o presidenta? ¿Cuáles son los retos principales de México hoy en día? ¿Cómo aportamos a las soluciones los ciudadanos? Y una vez que conocemos estos retos, ¿cómo podemos cambiarlo para posibles propuestas para los posibles candidatos? Esto es Cambiando la Narrativa. ¿Qué tiene que pasar en este país para que realmente nos interesemos en la política? Tú eres de los que no se mete en la política, porque déjame decirte que la política se mete contigo. Cambiando la Narrativa nace con la intención de acortar la brecha que naturalmente existe entre tú, ciudadano, y las decisiones de tu país. Aquí no te vamos a estresar ni frustrar. Aquí te vamos a invitar que a través de la información pasemos de la indiferencia a la acción. Cambiando la Narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado. Bonito día, ¿cómo están? Qué gusto estar una semana más, qué gusto que nos estén escuchando un miércoles más con este nuevo tema, los retos del próximo presidente de México. Los temas que nos gustan, los temas que están todo el día en la agenda, por quién vas a votar, yo voy al salón de belleza, voy a correr, voy a tomarme un café, veo a mi mamá, por quién vas a votar, ya sabes, ya te definiste. Y sobre todo en el tema presidencial, a nivel presidencial. Entonces, queremos hoy hablar de cuáles son los retos que van a enfrentar los candidatos. O la próxima presidenta, lo tenemos que decir también. A ver, en los capítulos anteriores hemos estado platicando de la grilla política, que si ya se definió, que si es Claudia, que si es Xochitl, que si Marcelo, lo que tú quieras. Y va a ser una contienda electoral muy larga, muy larga, porque estamos terminando el 2023 y la elección apenas va a ser en el 2024. Entonces, queremos aprovechar estos meses que vamos a tener el tema de las elecciones y de los candidatos y estas visitas de los candidatos a tu ciudad para cambiar la narrativa literalmente y que dejemos de hablar de grilla para enfocarnos en propuestas. Que dejemos de hablar de si anda en bicicleta o no, si es científica o no, si baila en TikTok o no, para ver qué van a hacer, qué pueden hacer, qué les sugerimos nosotros que ellos hagan. Pero no podemos hablar de propuestas, que es un tema un poquito más complejo, creo yo, que la grilla, si no conocemos cómo está el país. Entonces te queremos dar como una pincelada muy general del México que estamos viviendo. Y nos enfocamos nosotros pusimos 4 temas que creemos que son los que nos preocupan a toda la ciudadanía, empezando por seguridad, y de hecho ahí Marisa y yo teníamos unas opiniones encontradas, porque definitivamente Marisa me decía, es que es el tema de salud, yo le decía es el tema de seguridad, y ahorita platicaremos por qué creemos que están totalmente relacionados. También el tema de la educación, o sea, cómo está hoy la situación en estos temas, porque es lo que está y va a heredar, lo que está heredando el presidente. Y un cuarto más que lo veo como un reto que no es tan tangible como estos con datos, pero es qué tan polarizado está el país. Entonces vamos a entrarle de lleno y obviamente si tú piensas que hay otro reto importantísimo, a ver, hay muchísimos, ¿verdad? Pero otro que valga la pena para platicar en un capítulo, háznoslo saber, y así como le hemos entrado a temas profundos por capítulo, también lo podamos hacer esto, pero hoy es una pincelada de estos 4 que elegimos. Sí, cuando termines de escuchar este capítulo vas a decir, ya entendí. Ya vi por qué está pasando esto, o lo que tú quieras. Platicábamos Valeria y yo, y a la hora que empezamos a hacer la lista de los problemas del país, obviamente surgen muchísimos. Y yo lo veo así, es como un engrane. O sea, el hecho que un problema sea menor no significa que no provoque o que empeore el problema mayor. O sea, verdaderamente todo va repercutiendo en el México que enfrentamos hoy en día, que a ver, en tema de seguridad se está desangrando el país. O sea, no hay otra palabra para decirlo. Aquí no vamos a buscar culpables, aquí no vamos a señalar a nadie, simplemente vamos a dar como la problemática en general. Y en el tema de salud es un tema súper sensible, súper duro, que creo que en este sexenio incrementó o empeoró, por decirlo de alguna manera, pero que no necesariamente nos golpea a todos, porque tenemos que decirlo también, los que tenemos el privilegio de atendernos en hospitales privados con doctores particulares, no percibimos el problema tan latente, pero eso no significa que el problema no esté desangrándose del otro lado de la problemática, por decirlo de alguna manera. No, arranquemos. Digo, estoy pensando que decías sí, te vi tú muy pensativa. No, que al final también el tema de salud, hubo un desabasto general de medicinas, de todo tipo de medicinas, no nada más Claro. En los hospitales públicos, también privados, y esto tiene que ver con cómo se ha administrado el país en temas de salud, que la tendencia ha sido centralizar, y de todos estos temas,
impresionante porque llegó el presidente y dijo, todo lo pasado no funciona, eso fue como la narrativa y hay que hacer otra desde cero, hay que empezar desde cero y como dices tú, sin un plan B. Es que estas dos problemáticas, que creo que son las problemáticas más fuertes o más grandes, por así decirlo, pero lo podemos ver como dos pilares, tienen un tema en común, que plantearon una solución integral, erradicando desde cero lo que ya existía anteriormente, con un plan B que o no funcionó del todo, pero tampoco hubo la humildad para decir, oye, no funcionó, vamos a redireccionar de estrategia, sino que se casaron y se montaron en ese macho y esto está y así va. Y les voy a poner a qué me refiero con estos dos temas. El tema de salud. En el tema de salud específicamente, el presidente decidió desaparecer el Seguro Popular, que fue un programa que creó Vicente Fox en el año 2000, en su sexenio del 2000 al 2006, y lo sustituye por el INSABI. El INSABI en esta administración federal, estoy hablando del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, nació y murió. O sea, creó y si lo quieres ver desde la narrativa de la oposición, fracasó y lo desaparecieron. Si lo quieres ver desde la narrativa del oficialismo, lo sustituyeron o lo mudaron al IMSS Bienestar. ¿Cuál es la diferencia de uno a otro a otro? El Seguro Popular, creado por Fox, en la Federación daba una parte del recurso al Estado, el Estado ponía la otra mitad de ese recurso y con ese dinero el Estado decidía qué comprar y cuándo comprar y cómo comprar en base a las necesidades estatales. Muy for dummies, no soy experta, pero el INSABI lo que hizo fue precisamente lo que decía Valeria, centralizar las compras a nivel federal. En esta curva de aprendizaje o en este cambio en la estrategia, ¿qué pasó? Que tú no sabes si en Chiapas hubo más dengue y entonces necesitas más recurso X de X medicamento y no puedes calendarizar la compra de medicamentos de cierta manera. Cambian al IMSS Bienestar, que el IMSS Bienestar es la estructura que sí funciona de la mejor manera, que es el servicio de salud que otorga el IMSS, que para quien no tenga el término correcto o no esté tan familiarizado con el tema, es del trabajador hacia el patrón o de estas cuotas patrón-trabajador. Entonces, el know-how del IMSS, que ha funcionado mejor que la Secretaría de Salud, lo único que van a hacer es replicarlo en el resto de las instituciones de salud. O sea que los hospitales del sector salud pasan a formar parte de IMSS, si lo quieres ver de alguna manera, y entonces se amplía de esta manera la logística de cómo se está distribuyendo todo esto. Aunado a esto, en el tema de salud viene un punto importante que lo mencionábamos. Fue mucha noticia y muy mediático el tema del desabasto de medicamentos, específicamente de las quimioterapias y de los medicamentos de salud mental, que como bien decías, eso sí afecta a todos, porque yo tengo el caso de conocidos que se atienden, si tú quieres, en un hospital privado, pero ocupaban ir a comprar una medicina de temas mentales y no había un desabasto general. ¿En qué se relaciona este tema con el tema de la seguridad? En que en el tema de la seguridad también puso una situación muy radical desde un inicio, sin tomar en cuenta, así como en este caso fue adiós Seguro Popular o el INSABI, en el tema de la seguridad fue adiós Policía Federal o la Guardia Nacional. La Policía Federal era una de las instituciones con más confianza y credibilidad por parte de los ciudadanos, que a ver, tampoco teníamos un 90 y tantos %, pero mínimo era probatorio, o sea, arriba del 50 y tantos. Crea la Guardia Nacional. La Guardia Nacional constitucionalmente dice que tenemos que tener una policía de carácter civil, no militar, porque ya tenemos a la Sedena, ya tenemos al Ejército. Esa parte militar ya la tenemos en el país. Tenemos que tener una policía de carácter civil. Entonces, la Guardia Nacional, la Policía Federal, que era de carácter civil, pasa a ser Guardia Nacional Civil, porque todos sabemos que está militarizadísima. Y la polémica en sí aquí creció cuando intentan que la Sedena, que la Guardia Nacional pase a formar parte del Ejército, que fue, seguramente aquí ya vas a hacer clic y vas a decir, eso sí lo escuché, el tema de la militarización del país. El país ya está militarizado, no los quiero desilusionar, pero bueno, se iba a poner peor, porque entonces todas las fuerzas, pues sí, del orden policial, por así decirlo, iban a pasar a mando de un solo jefe, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Ahí fue toda una disyuntiva en el Poder Legislativo.
los diputados que sí, que si no. En su momento fue cuando Alito coqueteó un poco con Morena y votó en bloque, o sea, dijo no a militarizar el país, pero aquí hay un plan B, que fue el que pasó Alito y ahí vino una fractura. Ya no recordarás tanto, pero bueno, hubo una fractura entre el PRI y el PAN en ese momento. Pasan con un plan B la militarización del país y lo aprueban, pero llega el Poder Judicial, que ha tenido una importancia suficiente en esta administración federal, y la Suprema Corte detiene este tema y dice, a ver, esto es inconstitucional porque regresamos al punto de la Constitución que tenemos que tener una policía de carácter civil. Entonces, long story short, para llegar al final, ¿qué reto recibe el próximo presidente o presidenta? De parte de seguridad van a tener de parte de salud van a tener un IMSS Bienestar en pañales, o sea, una organización que acaba de nacer, va a tener 1 año, y esta curva de aprendizaje y echarla a andar. Y por parte de seguridad se quedan con una Guardia Nacional, que es una policía civil sumamente militarizada. Y yo sumo ahí los retos con números. Para los que nos gustan los Por números, favor. que saben que siempre les estamos trayendo números. De acuerdo a México Evalúa, el número de personas sin acceso a servicios de salud llegó a 50 millones de personas. Estamos hablando que es casi el 40% de la población, lo que fue un incremento de 150% más. Es decir, en el 2018, estamos hablando hace 6 años, eran 20 millones. De 20 millones, ahora estamos hablando de 40 millones de personas sin acceso a servicios de salud. ¿Y quiénes son quienes están siendo más afectados por este desabasto de medicinas? Obviamente la gente que menos tiene. Y esto está relacionado luego a temas de inseguridad, porque Claro. ven mucho más fácil la salida a obtener dinero fácil, y sabemos que la respuesta está generalmente el crimen organizado. Y en los temas de seguridad, que por cierto vamos a invitar a un especialista en seguridad para el siguiente capítulo, y por eso nada más lo estamos aquí tocando de manera muy general, pues definitivamente los programas sociales no compiten con el capital que tiene el crimen organizado. Entonces, cuando una persona tiene la opción de ir a pedir una ayuda social, pues mejor tiene la posibilidad de conseguir dinero mucho más fácil, cosa que acabo de decir. Y también la polémica frase de abrazos no balazos, sabemos que no funcionó, del presidente otra vez más humanista, que cómo vas a resolver un tema con este tipo desde pensamientos reales, ¿no? Es que no sabemos realmente cuál fue la estrategia interna, por así decirlo. No sé cuál es su estrategia hacia el crimen organizado, pero esta declaración de abrazos no balazos nos hace sentir que no está haciendo nada más que abrazar a los delincuentes. Datos también de inseguridad. Sabemos que diariamente mueren 11 mujeres asesinadas violentamente. Es un país inseguro para las mujeres. Desaparecidos en este sexenio, en lo que va de este sexenio, se habla de 110,000 desaparecidos. El crimen organizado es el quinto empleador Esa estadística nos dice todo. en el país. Supera a Oxxos, Bimbo, Pemex. Se habla de 175,000 empleados según la revista Science. Y otro a mí que me pareció interesante es, fíjense el cambio de término. Antes hablábamos de narcotráfico, y ahora estamos hablando de crimen organizado. ¿Qué quiere decir este cambio? Que están organizados como un negocio y que están entrando en los negocios legales para operar, para, pues literal, ya tener ahí brazos extendidos. Entonces están en todos lados. A ver, yo aquí estoy anotando una idea para que no se me olvide. Yo aquí quiero que profundicemos en esta cifra y en esta noticia, porque hasta a mí, Marisa, que me gusta el tema, como que pasó como una más. Que el crimen organizado es la quinta empresa, si lo quieres, o sea, más bien, si lo pusiéramos como una empresa, es la quinta empresa a nivel nacional que más recluta. Estamos hablando que FEMSA en primer lugar tiene 321,000 personas trabajando con ellos, Walmart 231,000, Manpower 203,000, América Móvil 181,000, y después, como bien dices, Oxxo, Walmart ya lo mencioné, perdóname, sobre Oxxo, lo que tú quieras, vienen los cárteles con 175,000 personas trabajando para ellos, lo que significa que al día reclutan entre 300 y 350 personas. O sea, son 300 o 350 personas que todos los días se pasan al lado oscuro, al dark side, si lo quieres ver de alguna manera. Ojo aquí, con un punto de no retorno. Nadie sale del narcotráfico si no es, perdón, pero en el cementerio o en la cárcel. O sea, no hay ya probé el narco, no me gustó, voy para atrás.
Esta cifra, y la revista Science lo decía, si la estadística sigue como va, estamos hablando que va a haber un 40% más de muertes en los próximos 10 años. Y por otro lado, que si sigue creciendo como está creciendo, a la larga vamos a tener al narcotráfico como el empleador número 1 a nivel nacional. ¿A qué voy con esto? Este problema repercute en muchísimos sentidos, pero en temas educativos. A ver, si nos vamos al tema de los programas sociales, el presidente a corto plazo quiso solucionar esto con los programas sociales diciendo, para que no tengan la tentación de irse al crimen organizado, yo les voy a dar aquí una ayudadita, pero el recurso no compite. Es mucho más atractivo el dinero que te da el crimen organizado. Si nos vamos a los temas educativos, la crisis en la educación en México lo único que está haciendo es que haya un sector de personas que no van a poder tener un trabajo bien remunerado porque no tienen los conocimientos básicos, porque la educación en México no los está preparando para ser competitivos, por decirlo de alguna manera. Y de estas 5 empresas a nivel nacional, ¿quién creen que es la única que no te pide grado mínimo de escolaridad? El crimen organizado. Entonces, el hecho que no estemos atendiendo a las generaciones que están en las aulas y en los salones, lo único que está haciendo es que les estamos trazando el camino para que acaben reclutados en un cártel de drogas. Así es. Entonces, realmente uno de los grandes temas que este sexenio va a heredar va a ser la problemática educacional, aunada a la seguridad y a la salud, que vamos viendo que todos están totalmente relacionados. Y yo me quiero pasar al otro reto o al otro tema que hereda el presidente, que es la polarización. Por completo. Esta a lo mejor no se puede medir de manera tan fácil con data dura de Sí, es más subjetivo, porque totalmente. Es más ideológico, sí, ¿no? De los otros 3 temas, pero eso nos ha impedido que no nos coordinemos, que no trabajemos como país, que seamos nosotros y ustedes, los fifís por un lado, y ya estamos polarizados, tanto que sabemos y hemos visto en todas las mañaneras cómo el presidente habla mal de las universidades, de los investigadores, de las empresas, de los medios de comunicación, y se pone a hacer sus presentaciones donde con nombre, apellido, aparte poniendo de manera vulnerable a sus enemigos. Entonces está polarizando con un discurso de odio. ¿Cómo podemos salir de todos estos problemas? Pues la única manera es coordinados, es apoyándonos, es comprendiéndonos, y esto nos está dejando como país estar totalmente divididos. Por completo, el liderazgo se permea, lo que se dice en la mañanera se replica en las casas, se replica en las alcaldías. O sea, si el presidente evidencia o agarra contra el comunicador nacional, va a haber un alcalde que agarre contra el periodista local. O sea, no es algo que se queda únicamente en el discurso de la mañanera. Y eso creo que a estas alturas del momento o del sexenio que estamos viviendo, ya todos lo conocemos. O sea, ya no es algo que... Y es un reto para el próximo presidente o presidenta, que es unificar al país. Todo esto lo traemos a la conversación porque lo platicábamos Valeria y yo. Aquí no se trata de todo es bueno, todo es malo, todo es blanco, todo es negro. Pero sí, si vas a votar, si vas a analizar tu voto, piensa si quieres continuidad del proyecto y qué tipo de continuidad, o si quieres cambio y qué tipo de cambio, porque tampoco se trata de todo lo están haciendo mal, ahí vamos otra vez a todo desde cero, porque ese es uno de los grandes problemas de este país, que cada 6 años quieren volver a empezar una estrategia, cuando realmente los grandes países se construyen con una continuidad de los proyectos, ¿no? Entonces, muy, muy en general, por eso te traemos estos números. Yo me quiero regresar porque creo que tenemos tiempo, y en el tema de educación me faltó mencionarte que la generación que está ahorita en las aulas es la que va a marcar el futuro del país en los próximos 30 años, o sea, van a ser los futuros profesionistas. Vivieron la pandemia, ya se nos ha olvidado, pero vivieron el tema de aprende en casa, no podían ir a las escuelas, lo solucionaron de la mejor manera. Aquí sí lo tengo que decir, no había otra manera que el gobierno federal reaccionara con el tema de aprende en casa. Entonces estamos hablando que traen un rezago enorme. Aunado a ello, entre estos años, entre la pandemia y que regresaron a las aulas, 1.5 millones de niños ya no volvieron, o se quedaron trabajando en su casa, o por uno u otro tema los papás fallecieron y no los pudieron inscribir, y lo que sea, ya no se reincorporaron al sistema educativo. Y el próximo presidente o presidenta tiene un reto enorme, que es traer otra vez a estos niños
marcar el rezago, ponerlos al día, al corriente, lo que tú quieras, pero volverlos a traer al colegio, porque ya hablamos que si no están en las escuelas, ya sabemos para dónde, no quiero generalizar, pero es una probabilidad que vayan hacia malos pasos, ¿no? Ahí en ese tema me encantaría retomar las escuelas de tiempo completo, escucharlo como una de las propuestas de los candidatos, candidatas, estancias infantiles. Esto ha hecho y ha empujado a las mujeres otra vez a la economía informal. Los niños salen a las 12 del día. Pues, ¿qué trabajo te acepta con esos horarios? Y los estamos regresando a la economía informal y otra vez el círculo vicioso que empiezan a involucrarse en actividades ilícitas, muchas veces de estos niños también que están muy libres en la calle, y por eso es necesario para mí en el tema de educación volver a las escuelas de tiempo completo, que funcionaban y las estancias infantiles muy bien en la administración pasada. En este tema, tienes toda la razón del mundo y es algo que fue de las primeras cosas que desaparecieron y tenemos una memoria de corto plazo. Ya, las estancias infantiles. No, a ver, rescatemos lo que sí funcionaba también. En este tema de la educación, en el 2021, que fue cuando regresan los niños a las aulas, México sale de la prueba PISA, que es una evaluación internacional para que te digan cómo va el país en el sector educativo. No quisimos participar en la evaluación, entonces no sabemos realmente el rezago en el conocimiento que traen los niños que sí regresaron a las escuelas. En el 2022, que regresamos a esta evaluación, resulta que fuimos el penúltimo país en matemáticas y en el 2023 cambian o presentan el nuevo modelo educativo, en donde muchas de las personas, y aquí me da risa, pero no me debería de dar, que no se involucraban en la política, ahora sí se sintieron ofendidos porque las decisiones de los políticos que se legislan, que van a tribuna, que hablan, que lo que tú quieras, ya llegaron a manos de tus hijos cuando a través de la reforma educativa empiezan a producir estos nuevos libros de texto con ideología controversial, si lo quieres ver de alguna manera, y entonces sí, y este tema lo vamos a dejar también para un siguiente capítulo. ¿Cómo se meten todos con se mis activaron, hijos? todos nos Exactamente. activamos. La política todos se metió activaron. contigo. La política se metió contigo, como solemos decir. Entonces, platicando en este primeros minutos del capítulo de cuáles eran los grandes temas que está heredando el presidente del sexenio, pues naturalmente esas son las soluciones, esos son los retos, son esos mismos temas, escuchar qué se puede hacer. Y para mí algo bien importante, aparte del candidato, es sus equipos. ¿Quiénes son sus equipos? ¿Con quiénes están haciendo alianza? Porque eso te habla mucho de qué tipo de soluciones nos van a traer. Tenemos, así pensando así rápido de los 4 grandes temas que hablamos, una solución importantísima es legitimizar las instituciones tan venidas a menos, que tenemos que voltearlas a ver cómo, si hacen un buen trabajo, si nosotros mismos las legitimizamos, vamos a tener mejores resultados. Aquí quiero aterrizar este tema de legitimar las instituciones porque para los que ya estamos familiarizados suena muy atractivo, para los que no. En Estados Unidos, dentro de la utopía que nosotros tenemos de los gringos, pero a ver, un ejemplo concreto, ¿por qué funciona el país? Porque la gente respeta a sus autoridades. Si tú vas con un policía, sabes que el policía va a actuar, la fiscalía, sí, obviamente con sus errores naturales, pero confías en la institución. A eso me refiero con legitimar a las instituciones. Aquí en México la gente no confía en sus instituciones, por un lado, y por otro lado, se han politizado instituciones que deberían de ser completamente apartidistas. Llámese el INE, llámese la misma Guardia Nacional. Y de técnicos, especialistas, el no CONACYT. Puestos políticos. Entonces, el tema del aeropuerto, ¿qué tiene que hacer decisiones políticas en un tema técnico? Entonces, un reto que viene es, ahora sí que como la masita y como la plastilina que está de muchos colores, quiten la política y regrésenlo a lo político y dejen lo técnico para los técnicos. Y en el tema de las instituciones en sí, que se fortalezcan, que hagan bien su chamba. Hoy en día nadie va con un policía a reportar un delito, a denunciar, porque no confías en la institución. En el tema de la fiscalía también tienen un grado alto de desconfianza, entonces empecemos a hacer que las instituciones funcionen, porque solo así vamos también a empezar a funcionar de alguna manera como país. Y otro de los temas que platicábamos, que me encantó, Marisa, cómo lo manejabas o lo manejas, es no pensemos ahorita en ser como Dinamarca. Sí. Vamos a mejorar. Ahorita vamos a estabilizar el país, vamos a sacar la cabeza. O sea, simplemente es que funcione y ya después vemos lo que sigue. Y en unos temas sobresalimos,
cada vez hay más mexicanos sobresaliendo a nivel mundial. Es otro tema que podemos platicar después, pero ahorita en los problemas estructurales de México, a sacar la cabeza y que estemos estables. Ándale, sí, hay que notar eso para también traer noticias positivas, mexicanos Totalmente. exitosos para otro capítulo, pero yo en este tema ya me río para no llorar, se los digo de todo corazón, o sea, escucho estos temas de vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. No, señor, nada más, por favor, médicos de calidad mexicanos. O sea, vamos a... No. O sea, que no nos vengan a marear con estas propuestas de la utopía que van a construir en 6 años. No es real. Lo digo de todo corazón. No hay una varita mágica para llegar así a tocar México y a cambiar todo. Empecemos únicamente a estabilizar el país. Y creo yo que aquí tenemos un área de oportunidad y si quieres ya nos vamos al call to action. No sé si tengas algo más que agregar. No, vamos. Pero... naturalmente, por esta época del país va a empezar el rol de candidatos. Van a empezar los candidatos a ir a tu ciudad. En algunos lugares me comentaba Valeria, que yo no estoy tan familiarizada, pero que aquí en Nuevo León es muy común esto de las reuniones vecinales, Claro. en donde recibes a los candidatos. En Veracruz, no tan común, pero sí existen. Aquí en tu casa, en tu sala, desayunos, comidas, cenas, en el parque que te vas caminando enfrente de tu casa. Aquí es muy normal. Y a mí me encanta eso porque me toca que mis hijos de chiquitos les ha tocado escuchar a candidatos, candidatas y te hace que veas la política como algo natural, como algo, un trabajo, como es. Claro, como es. Pero entonces, ahorita que vas a ir y que los vas a escuchar, más bien primero, ve y date la oportunidad. Claro. O sea, busca. Siempre hay en redes sociales que viene Claudia, que viene Xochitl, que viene el alcalde, que viene el diputado. Busca dónde, a qué hora y ve. O busca alguna manera de acercarte. Perdón, me acordé ahorita de cuando Vicente Fox vino a Monterrey. Yo estaba estudiando Derecho en el TEC. Me acuerdo que fuimos al auditorio Luis Elizondo, el auditorio del TEC. Eran unas filas kilométricas porque era el presidente diferente, el de botas. Y eso era, o sea, ir a escucharlos. Y entonces, sí, me encanta la invitación de busquémoslos. Van a estar por todos lados promocionándose y también los locales, todos, diputados, senadores, todo. En la universidad a mí también me tocó, en el 2012, me tocó ver, Peña fue el único que no aceptó porque había tenido el incidente de la Ibero, Ajá. pero Josefina la escuché en mi universidad, a Andrés Manuel lo escuché en mi universidad, tengo buenas y malas anécdotas de esos dos casos, pero mi punto es el siguiente, los estudiantes seguro van a ir a su universidad o va a empezar el consejo a invitarlos, ojo con esto. Cuestiónenlos. Si tienes la oportunidad, levanta la mano, pide el micrófono. Por más que todos tengamos deliro de persecución, no te van a hacer nada. Puedes cuestionarlos. Pero aquí yo tengo una sugerencia que a mí me hubiera gustado que me dieran a mí de 19, 20 años o de la edad que sea si vas a cuestionar a un político. Pídele a alguien que te grabe cuando lo estás cuestionando. Si quieres para redes sociales o no, pero para lo siguiente. Tú preguntas y ellos naturalmente tienen más verbo que tú. Entonces, qué buena pregunta, Marisa. Y tú terminas diciendo, muchas gracias. Y después, yo cuando veía los videos decía, oye, espérate, pero no me contestó. Claro. Oye, espérate, pero no tiene ni pies ni cabeza lo que dijo. Entonces, igual y no lo vas a contrapreguntar porque tampoco se vale engancharse, pero sí mínimo con ese video sabes si tiene noción o no de lo que le preguntaste para ver si votas o no por él. Porque Valeria y yo hemos estado platicando también y la mayoría de nuestros conocidos no tienen definido su voto todavía. Eso me sorprende mucho. Entonces, ahí hay un área de oportunidad para todos. Y también tenemos hoy las redes, que son una súper oportunidad para estar conectados en ambas vías. Tú los escuchas, a ti te escuchan, tú lo puedes hacer viral, tú puedes retuitear. Entonces, aprovechemos las redes sociales. Y también un call to action para mí, el final sería, de todo esto que hemos platicado y de cualquier tema social, el que más te interese, el que más te pique un botón, involúcrate, lee, ve los candidatos qué opinan sobre ese tema, haz la pregunta a través, como dijimos, ya estás en contacto con ellos a través de redes sociales y puede haber unos candidatos pues mucho más locales y más cercanos. Aprovecha para que te involucres. Porque en muchos sentidos, si tú tienes un plan de trabajo, por más local que sea, lo puedes ir a entregar a tu autoridad competente. Entonces, todos podemos hacer algo. Nos hemos sentado en una silla muy cómoda de ellos son los responsables y no hacen nada. Y aquí podemos tener una
un cambio de narrativa para empezar a activarnos en el país. Pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en este capítulo que tratamos de traer alguno de los temas De los muchísimos que está heredando este gobierno y que seguro van a ser tema de conversación en los próximos meses. Gracias por acompañarnos. Mis redes, VGuerraS en Instagram. Marisa Informa, me encuentras también en Instagram y nos encuentras en YouTube y en Spotify como Cambiando la Narrativa. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Cambiando la narrativa con Valeria Guerra y Marisa López Collado.